Abordaremos los orígenes y la situación actual del derecho administrativo, de lo que podría calificarse de caos ordenado por la tensión existente en el derecho en esta disciplina entre las garantías de los ciudadanos y el poder público. Si hacemos una referencia al derecho administrativo prehistórico más como un guiño o licencia expresiva que como realidad, podemos señalar que si bien ha existido poder humano o poder organizado por parte de las tribus y grupos en la prehistoria, grupos de neandertales, de cromañones, y unido a la dificultad de saber cómo diantres se organizaban y si había un interés común, lo cierto es que podemos especular y conjeturar que por entonces lo que reinaba era el uso de la fuerza, el único interés que animaba a las personas era la supervivencia y lo que marcaba era el egoísmo, si bien está claro que por el legado que nos han dejado existía cierta organización primaria en cuanto a las actividades de cacería, a las actividades de convivencia, y cabe pensar, y no es un despropósito, que quizá existía algún sistema de norma no escrita o pauta asentada en la costumbre o asentada en la referencia divina o fenómenos meteorológicos, atmosféricos o geológicos. Pero lo cierto es que solo en clave humorística puede hablarse de un origen prehistórico del derecho administrativo. En cambio, si nos vamos a la antigüedad, podemos hablar ya de un derecho administrativo incipiente, o más bien en rigor de un derecho público. ¿Por qué? Porque allí donde existe colectividad, donde existen enfrentamientos, empieza a organizarse el poder. Existe una tendencia a crear estructuras de poder, estructuras que se dotan de medios personales y materiales. Por ello, en la antigüedad podemos hablar, tanto en Egipto como en Grecia, en Roma, en Persia u otros estados de la antigüedad clásica, podemos hablar de que existía un poder público, existía un derecho público en la medida en que regulaba cómo se organizaba para sus fines el poder, que fundamentalmente era la defensa del territorio y de los ciudadanos, y en los cuales se vertebraba a través de unos pilares que típicamente administrativos, como son la existencia de un ejército, que exigía su mantenimiento, su organización, sus jerarquías, la articulación de una moneda como instrumento de cambio y cuyo valor debía ser tutelado por el poder, asimismo como consecuencia del crecimiento de la población, la tutela o instalación de servicios de saneamiento, de aguas y de incipiente alcantarillado, como no, servicios públicos comunes para atender a la población y sobre todo sufragarlo a través de una mínima hacienda o administración tributaria para recaudar los tributos o exacciones forzosas para atender todos los gastos. Evidentemente no puede hablarse de un derecho administrativo en rigor, porque la esencia del derecho administrativo no es otra que el contrapeso de garantías para los ciudadanos de ese poder público. Y ciertamente entonces existía una estructura clasista, normalmente en casi todos los estados de la antigüedad, en la cual se distinguían los ciudadanos, los esclavos y lo que en la antigua Roma se conocían como los bárbaros o extranjeros privados de derechos. Y junto a ellos siempre existía una clase dominante. Pero demos un paso adelante de ese derecho administrativo incipiente de la antigüedad y vayámonos al derecho administrativo medieval. Nos encontramos en la época feudal, la cual se caracteriza por la existencia de ese derecho feudal que gira en torno a una concepción estamental del señor, dueño de haciendas y vidas, que a su vez se coaliga con otros señores nobles y que a su vez proceden a la designación de un rey que se alza sobre todos ellos. Como consecuencia existe una serie de relación y pactos entre rey y señores feudales que a su vez se asienta sobre la existencia de un tercer estamento de los caballeros o guerreros y finalmente en la parte baja de la pirámide estarían los campesinos y los siervos. Junto a ello coexiste la existencia de la iglesia con unas normas religiosas pero que inciden en el mundo terrenal y como consecuencia el poder se encontraría en un tejido que vendría marcado por la fuerza del derecho feudal, el derecho canónico de la Iglesia y un derecho municipal incipiente que eran los fueros que se otorgaban a las ciudades, a los vecinos y que se alzaban en cierto fundamento o amparo de los derechos de estos frente a los señores o frente al propio rey. Los hitos que podemos reseñar serían de un lado las Cortes de León en 1189, en cuya virtud Alfonso IX asume la imposición de las Cortes de León, en la cual están presentes la representación no solo de la nobleza y los religiosos, sino de los ciudadanos, y asume las obligaciones de tutela de los ciudadanos y de no acometer medidas contra la libertad o de emprender guerra o beligerancia con otros señores o con otros reyes sin consultar antes a las Cortes.
También está la famosísima Carta Magna de Londres de Juan I, el mítico Juan sin tierra, que data de 1215, y en cuya virtud en esta Carta de Londres por primera vez se asume que la ley se impone al rey, al monarca, el cual se ve de este modo curiosamente sometido a los designios de la nobleza, los cuales le obligan a jurar y a comprometerse a acatar que nunca se privará de libertad ni de propiedades a los nobles ni a los ciudadanos, si no es mediante sentencia de sus propios pares y de acuerdo con la ley. Si damos un salto hacia el derecho administrativo en la Edad Moderna, nos encontramos ya en torno a los siglos XVII o XVIII, y el gran hallazgo es atribuirle al poder el origen divino. Si el poder lo tiene el monarca y el poder viene de Dios, como consecuencia no puede ser discutido ni contrastado, y en cambio debe ser acatado. Sin embargo, como herencia de las tesis aristotélicas y clásicas, se considera que el poder no está al servicio de la persona, sino al servicio del interés general. Lo que sucede es que ese interés general es el resultante de varias fuerzas muy particulares. De un lado, el interés propio del monarca en la subsistencia, en la generación del poder, en acumular ejércitos y tierras, y de otro lado, el de la nobleza, sin olvidar la presencia de la Iglesia. Fruto de esas tres fuerzas se produce una resultante que es lo que marca los designios del poder. Ahí se va construyendo la doctrina del poder público, como no, el legado de Maquiavelo, con el príncipe, el arte de gobernar, cómo debe gobernar el buen príncipe para asegurar su subsistencia, principalmente sentando los pilares de la teoría de la ciencia política, y Bodino, más técnico, el cual se dará cuenta de un emergente Estado, cualificado por una población, un territorio y un gobierno, y dotado de eso tan técnico que parece ser la personalidad jurídica frente a los restantes estados. Pues bien, ese poder de origen divino que tenía el monarca en la Edad Moderna, lógicamente acomete servicios públicos para los ciudadanos, desarrolla actividades y para ello se dota de una administración pública muy incipiente, de una organización de personas y medios, y que además tiene un carácter muy centralista como sinónimo de control. El monarca quiere saber lo que sucede en todos los confines de su reino, y para ello cuenta con una estructura jerárquica y de información muy poderosa. Al servicio de la voluntad del monarca se encuentra el poder de policía, con esa vertiente sancionadora y una voluntad de servicio al ciudadano, ya que se mantiene, pese a su origen divino, el derecho de resistencia del pueblo frente a la tiranía. Sin embargo, ese poder podría equivocarse, y para resolver la contradicción de que un poder de origen divino pueda cometer errores o ser responsable ante alguien, se conciliaba la existencia de ese principio formulado en Inglaterra de "The King do not wrong", el rey no se equivoca, se conciliaba con la necesaria responsabilidad del monarca por los desafueros o disparates que ocasionaban daño en el patrimonio de los ciudadanos, articulando la genial teoría del fisco. Se consideraba que junto al monarca de origen divino y como tal irresponsable de sus actos en la tierra, pagaría el fisco. El fisco era una entidad abstracta, la cual contaba con patrimonio concreto, en cuya virtud respondía económicamente de los actos lesivos del príncipe. Si hablamos del nacimiento del derecho administrativo, nos encontramos con dos hitos. Por un lado, la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Gloriosa de Guillermo d'Orange, en cuya virtud puede hablarse auténticamente de la ley que se alza como límite del monarca, con el añadido de que además esa ley no puede ser modificada ni suspendida con el monarca, y además se le exige que para poder imponer tributos o en privaciones de libertad debe estar sometido necesariamente al mandato de la ley aprobada por el Parlamento. Por su parte, la Revolución Francesa en 1789 supone una importante conquista en el mundo del derecho y de las garantías, un hito histórico. Y así, los objetivos revolucionarios franceses fueron plasmados en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y pivotaba sobre la idea de la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial para evitar intromisiones o prevalencias o abusos, mediante la teoría de Montesquieu de los pesos y contrapesos,
unido nada más ni nada menos que al auténticamente revolucionario principio de la igualdad de los ciudadanos con abolición de los privilegios de la nobleza y del clero. Sin embargo, la consecución de tan ambiciosos principios o criterios que suponían un vuelco del antiguo régimen estamental de la nobleza y de la desigualdad, para avanzar hacia el régimen de la igualdad y el de la legalidad, esto es, para avanzar al régimen del señorío de la ley en vez del señorío de los hombres, lo que sucedía era que los revolucionarios franceses desconfiaban de los jueces. Desconfiaban de los jueces fundamentalmente porque para cometer sus objetivos revolucionarios se tropezaron con una estructura judicial que se asentaba sobre el origen nobiliario de los mismos. De hecho, Montesquieu era juez del Parlamento de Burdeos. Y además tropezaban con que los jueces estaban acostumbrados a aplicar lo que llamaban el arbitrio judicial, que era la equidad, el sentido común, lo razonable. Los jueces se liberaban de las leyes y además, por si fuera poco, los jueces de entonces, de ese origen de la nobleza, eran quienes certificaban o registraban las ordenanzas reales, decían cuál era el derecho vigente y asimismo tenían un derecho de freno o veto o no registro de dicho derecho. Pues bien, frente a este poder prevalente que tenía la justicia así concebida del antiguo régimen, lo que hacen los revolucionarios franceses es reaccionar vivamente frente a la misma. Quieren una administración poderosa que cumpla esos objetivos de calidad de vida y de igualdad y no quieren el obstáculo de los jueces. Por ello, la propia Constitución francesa de 1791 prohíbe a los jueces que se inmiscuyan en el poder legislativo, suspender leyes o funciones administrativas e incluso que llamen a dar explicaciones a las autoridades y funcionarios. Sin embargo, quedaba en el aire si eso suponía el descontrol del poder ejecutivo, esto es, que el poder ejecutivo no respetase el contrapeso de la existencia del poder legislativo, que al contrario se pasase de esa preponderancia del poder judicial a la de la administración. Y por ello, gran ingenio revolucionario fue decir, a la administración revolucionaria francesa no va a ser controlada por los jueces tradicionales, sino vamos a crear un órgano administrativo especial en el seno del propio Ejecutivo, que será el Consejo de Estado, la llamada justicia retenida. La propia administración cuenta con su órgano de control, el Consejo de Estado, el cual puede censurar o controlar la legalidad de sus decisiones y si se ajusta a esos principios revolucionarios, a esa declaración o a la Constitución francesa, porque no olvidemos que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano fue preciso que se plasmase en la Constitución y en leyes para que fuese aplicable y no meros principios. Unido a esto, la consecuencia fue que se produjo el fin del arbitrio judicial. A partir de ahora los jueces sirven al imperio de la ley y no al arbitrio. Aquí se traduce en la idea de Montesquieu de que el juez es la boca muda de la ley y se implanta esa teoría racional del silogismo, en cuyo caso el juez es un robot, un autómata que se limita ante un presupuesto de hecho a traer la ley y aplicar como consecuencia, desembocar en la sentencia. Y por otro lado, lo que se pedía era entonces, si se va a juzgar con arreglo a la ley, no se quieren buenas personas sensatas o legos en derecho, por muy nobles que sean, sino que se quieren son jueces técnicos. Inicialmente en la Revolución Francesa la provisión de los jueces era por elección, pero rápidamente se buscó una formación técnica. Y unido a esto un hallazgo importantísimo, que era el deber de motivar las sentencias. Si no se quiere que se funden en el arbitrio, en el puro voluntarismo del juez, sino en la ley, necesariamente habrá que motivar las decisiones. Por lo tanto, tenemos articulado el modelo revolucionario con una constitución, un poder legislativo, unos jueces que están en el Consejo de Estado, en un órgano de la propia administración, pero en la cual está formada por técnicos juristas y que además motiva sus decisiones. Curiosamente, la evolución de este Consejo de Estado francés podía haber sido un cordero manso ante la administración y perder todo el prestigio, o por el contrario lo que sucedió realmente, que la calidad de sus sentencias, la valentía de las mismas, el rigor, la imparcialidad que demostraron, se ganaron el respeto del poder político, y el Consejo de Estado francés fue cada vez más jurisdicción y menos administración. Destacamos los hitos del caso Laffitte en 1822, en cuyo caso muy singular se trataba nada más ni nada menos de que Paulina Bonaparte había recibido de Napoleón el regalo de una renta. Esa renta ella se la transfiere a un banquero, el banquero Laffitte,
el cual se encuentra que con el retorno de la monarquía es privado de la misma. Como consecuencia recurre ante el Consejo de Estado diciendo que era legítimo, que era un tercero ajeno, que había obtenido una renta y no que debía verse obligado a soportar esas decisiones del gobierno de la monarquía. Lo que decide el Consejo de Estado es separar lo que son actos políticos o decisiones como esa, en la cual la monarquía restaurada lo que decide es que el origen nefasto que tenía aquella renta y que por tanto no podía controlar el Consejo de Estado, cuyo campo legítimo era el control de los actos administrativos. Un segundo hito es el caso Les Bats, en 1864, en el cual el Consejo de Estado da un paso adelante. Si bien decía que no controlaría los actos políticos, ahora sienta el control de la desviación de poder, y lo hace a raíz de un precepto en el cual prohibía que un motorista aparcase en el patio interior de una estación de tren, y lo hacía para favorecer los intereses de una empresa de transportes. Si bien era un poder legítimo que ejercía el prefecto, lo cierto es que no lo hacía ese poder de ordenación del tráfico al servicio del Servicio Público de Transportes, y por ello el Consejo de Estado lo calificó de exceso de poder, es decir, el origen de la actual desviación de poder, y como tal la invalidó. Otro hito fue el famosísimo caso Blanco, en 1873, en el cual el señor Blanco, atribulado porque su hija fue atropellada por una vagoneta de la Administración de Tabacos y había perdido una pierna que le fue amputada, reclamó una indemnización de la Administración francesa. El Consejo de Estado, cuando conoce del asunto, lo que precisa es una doctrina. Dice, bien, la responsabilidad civil conocen los jueces o conoce este Consejo de Estado. Pues bien, cuando se trata del derecho común, el derecho ordinario conocerá a los jueces civiles, pero cuando actúa la administración, cuando está presente el servicio público, son tales las reglas especiales, exorbitantes, tan valioso el interés general, que quien tiene el monopolio para conocer de esas acciones de responsabilidad es el propio Consejo de Estado, con lo cual se sentó el ámbito territorial del derecho administrativo. Y tendríamos como cuarta pata el caso Cadó, en 1889. En este supuesto, Cadó fue cesado como arquitecto en un municipio, y frente a ese cese, que pedía una indemnización y su anulación, el Consejo de Estado interviene, y lo que se cuestionaba era si tenía título de intervención el Consejo de Estado, si debía esperar la solicitud expresa del propio ministro, o si por el contrario tenía una competencia el Consejo de Estado, una competencia de control cuasi judicial general sobre la actuación de la administración sin necesidad de interferencias por parte de la administración. Y ciertamente esta fue su solución. Ese día nació el Consejo de Estado con una competencia general, natural, para controlar la administración, a raíz del caso Cadó. ¿Y qué sucedió con ese modelo? Pues el modelo francés se fue extendiendo por el continente. Curiosamente, la Constitución de Cádiz hizo eco de las constituciones francesas y acoge la división de poderes, alza un poder judicial independiente, incluso se crea en España un Tribunal Supremo frente al tradicional Consejo Real, un auténtico salto cualitativo, porque incluso se sentaba la responsabilidad de la administración y se alzaba hasta los ministros, el rey quedaba excluido de ella. Pues bien, el legado de ese modelo francés, que fue pasando hacia la Europa continental, se expandió por Bélgica, Europa, Portugal, Grecia, Alemania, y en cambio, en paralelo, el modelo sajón se fue abriendo paso de cuño propio, alzado sobre un sistema de garantías muy similar, pero eso sí, el derecho se veía aligerado de garantías cuando se trataba de cómo actuaba la administración, más bien que de garantías, aligerado de especialidades o prerrogativas, y por tanto, como tenía menores prerrogativas, porque el sentido de la igualdad se extendía a todo, a los particulares, a los poderes públicos, el control se efectuaba por la jurisdicción común. Además, por añadido, el modelo sajón se asentaba sobre la idea de jurisprudencia y el precedente vinculante más que sobre el sistema legal. Y este modelo sajón sería el imperante en Irlanda, el Reino Unido, Estados Unidos o Australia, por ejemplo. Por tanto, en términos simplificados, tendríamos dos tendencias: un modelo francés asentado sobre un derecho administrativo como derecho especial o singular que se aparta del común y que se predica de las administraciones públicas y que regula su procedimiento, su responsabilidad y su contratación, y cuyo enjuiciamiento corresponde a unos tribunales también que llamaremos especiales, que serían los tribunales administrativos o contencioso administrativos, y asentado sobre el imperio de la ley.
Y por contra estaría el modelo sajón, que se asentaría sobre un modelo mucho más uniforme, más común a ciudadanos, a particulares y al poder público, y el cual sería controlado por la jurisdicción ordinaria, porque no existiría esa jurisdicción especial, y además asentado no sobre la ley, sino el precedente. Esos eran los dos modelos que avanzaban imparables siglo XIX y principios del XX. Decimos eso porque actualmente, a finales del siglo XX y en el actual siglo XXI, la tendencia es a la convergencia de ambos sistemas, ya que ambos sistemas no son de más ni menos garantías, sino sencillamente diferentes modelos, diferentes caminos. Así el régimen continental francés y legado y extendido, como digo, al resto del continente se ha suavizado. Por un lado se han aligerado y desmantelado las prerrogativas, por otro lado la propia jurisdicción va siendo más plena, va siendo menos revisora, más protectora, más jurisdicción común, valga la expresión, y por el otro lado el common law se ha ido singularizando y siendo sensible a las necesidades del poder público. Y así lo que ha hecho ha sido, si bien estaba sometido a los tribunales comunes, ha ido articulando una serie de órganos arbitrales o tribunales administrativos interpuestos, los cuales van resolviendo cuestiones y materias sectoriales. Y por si fuera poco, la propia fuerza del precedente se va debilitando, ya que se va avanzando el fenómeno de la codificación o de la plasmación de las normas en tomos unitarios, los cuales permiten su acceso y casi prevalente a los precedentes judiciales. Y así pues tenemos al derecho administrativo que ha nacido y estaba en construcción, y nos encontramos con ya de forma generalizada en el derecho continental y en el derecho español nos encontramos con que está asentado el principio de legalidad con toda naturalidad, el imperio de la ley. En segundo lugar, existe un estatuto diferenciado de los fenómenos de la función pública, en contrapunto frente al régimen laboral. Existe la contratación pública, en contrapunto frente a la contratación privada. Existe un régimen del patrimonio propio del derecho civil y un régimen de manial propio del patrimonio público y un régimen de responsabilidad patrimonial de la administración con singularidad respecto de la responsabilidad cuando es acreedor el particular por actuaciones o omisiones que generan daños a otro particular. Y como consecuencia de todo ese bloque de derecho sustantivo especial, la correa de transmisión, que es el control jurisdiccional, también cambia, y en el ámbito continental, en nuestro ámbito de derecho administrativo, existe una jurisdicción diferenciada, la llamada jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, así como esos principios de legalidad, estatuto diferenciado y jurisdicción contenciosa están sólidamente afirmados, existen una serie de fenómenos que explican que esté todavía en ebullición el derecho administrativo. De un lado, el fenómeno del parasitismo del derecho administrativo, que se va apropiando del derecho judicial. Efectivamente, eso que la doctrina de García de Enterría conocía y calificaba de autotutela duplicativa o en segunda potencia, no es otra cosa que la administración pública, muy celosa del poder judicial, se va apropiando de sus institutos. Así, en su origen, frente al proceso como sucesión de actos regulados para obtener una sentencia, sirvió de inspiración o espejo en el cual la administración diseñó su propio procedimiento administrativo, pudiendo hablarse de un procedimiento administrativo a imagen y semejanza de los procesos judiciales. En segundo lugar, la administración se percató de que la administración de justicia existían recursos, apelaciones, casaciones, reposiciones, y lo que hizo la administración fue apropiarse de esa posibilidad de revisión en el seno de la propia administración y articular un modelo paralelo de recursos administrativos, de alzada o de reposición o de revisión. Por último, la mayor apropiación o celo de poder judicial que se produce por parte de la administración es a la vista del poder punitivo judicial que se manifiesta en la imposición de las penas. El reflejo que tiene la administración es algo más debilitado y distinto, pero de la misma naturaleza, que es el poder punitivo sancionador, y que nos permite hablar de una coexistencia de sanciones y de penas, sanciones que las impone la administración y penas que derivan de la administración penal, de justicia penal. El segundo factor de construcción del derecho administrativo viene dado por la complejidad técnica. El derecho administrativo necesitó dotarse de un ropaje que proporcionase seguridad jurídica, y para ello, más que una jerga, lo que hizo fue dotarse de unos mecanismos técnicos, construir un complejísimo mecano. Se partió de la idea de persona jurídica,
como un complejo orgánico unitario, como un centro de titularidad, de derechos y de deberes, que podía actuar, que tenía capacidad para comprometerse, obligarse y de responder. Esas son las personas jurídicas, y además proliferaron la posibilidad de que existieran personas jurídicas, la estatal, autonómicas, locales, instrumentales. Junto a ello, esas personas jurídicas estaban armadas de poderes, pero eran poderes en interés ajeno, lo que se conoce técnicamente como potestades, es decir, poderes que tiene la administración al servicio del interés general, las potestades administrativas. También se alzó la teoría del acto administrativo, esto es, la plasmación de la voluntad de la administración se calificaba de acto administrativo, y allí donde había acto había voluntad de la administración y como tal controlable por la jurisdicción. Y asimismo se cumplimentó el diseño de cuál era la meta del actuar administrativo, de ese interés general, incluso matizándolo respecto del interés público, pero diferenciado todo ello del interés particular. Por lo tanto, el derecho administrativo es fruto de una labor técnica. Y como telón de fondo quedaba el debate dentro de la administración, que es la auténtica fontanería que explica la existencia del derecho administrativo, que es la tensión entre las prerrogativas del poder administrativo y las garantías de los particulares. Porque no olvidemos que el poder administrativo, para que sea poder, tiene que tener algo que le cualifique y distancie del particular, y frente al cual manifieste el peso del interés público. Pues bien, ese poder administrativo, ya que en buena medida el Ejecutivo es quien impulsa o propone que se aprueben leyes por el legislador, incluso aprueba reglamentos, lo que ha hecho ha sido blindarse de un estatuto, de una armadura, ese poder administrativo, de una armadura legal, con la conocida autotutela. Esto es, que se deposite la confianza en la administración para la consecución de sus fines, dándole una serie de poderes. En primer lugar estaría llamada autotutela declarativa, esto es, que aquellas decisiones o actos de la administración que adopta por sí misma, una vez adoptados, han de presumirse válidos y legales, y por tanto se llevan a puro efecto. En segundo lugar, la autotutela ejecutiva, la posibilidad de que esas declaraciones implícitas que llevan los actos administrativos, esas expresiones de voluntad, las pueda ejecutar materialmente la administración sin necesidad de recurrir caso a caso cuando son discutidas a los órganos judiciales, como sucede en el ámbito civil. En tercer lugar, la autotutela conservativa. Esto es, la administración retiene muchos poderes, es decir, la revisión de oficio, cuando dicta un acto nulo de pleno derecho, se reserva incluso la posibilidad, sin necesidad de acudir a los tribunales, de revisar por sí mismo y dejarlo sin efecto, o incluso la prohibición de interferencias de esos interdictos por parte del Poder Judicial, habiendo quedado únicamente la medida cautelar frente a la vía de hecho que pueden adoptar los tribunales judiciales contenciosos. O la autotutela ablatoria y de sacrificio, que va implícita en la expropiación, en la posibilidad de privar de un bien o derecho por causa de utilidad pública o interés social, o la existencia de prerrogativas al contratar y que alteran el equilibrio entre el contratista y la administración, pues la administración se reserva la posibilidad de interpretar un contrato, de modificarlo, de suspenderlo, de resolverlo, incluso de diseñar todas las condiciones y convertirlo en un contrato de adhesión. Y como no, habría también una autotutela procesal, porque tiene un estatuto muy singular, la administración en el marco procesal judicial, así el deber de agotar previamente la vía administrativa antes de plantear la demanda, se establece la anulabilidad como regla general frente a la nulidad de pleno derecho, incluso existe el beneficio de la ejecución de sentencias en primera línea confiada a la administración, aunque bajo la tutela y la ejecución directa y sin fisuras por parte de la jurisdicción contenciosa si se asiste la administración a ello. En definitiva, la legislación administrativa lo que hace es perfilar las garantías y poderes de la administración, su extensión y sus límites. Sin embargo, lo cierto es que hay un genio expansivo del Estado de Derecho, como se ha calificado, de las garantías de los ciudadanos. Y por tanto, la conquista o lucha y recorte del derecho administrativo no ha cesado. Ese Estado de Derecho se asienta, como es conocido, en 4 pilares. En primer lugar, las separaciones de poder y la separación de poderes. Frente a la unidad del poder absoluto, se diferencian las funciones del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y puede hablarse, en rigor y puridad, de una separación de poderes. Aquella vieja teoría de los pesos y contrapesos, del equilibrio del poder para que se autolimite. En segundo lugar, la ley como expresión de la voluntad general,
no como expresión de la voluntad de unos pocos ni de un estamento, sino de raíz esencialmente democrática. En tercer lugar, una ley que se fruta de un parlamento en un marco de separación de poderes no soporta todo, tiene que respetar la garantía de derechos fundamentales. Y en cuarto lugar, para controlar esos derechos fundamentales y que se respetan los restantes pilares del Estado de Derecho, deben existir tribunales independientes. Con esas cuatro condiciones, separación de poderes, ley como expresión de voluntad general, garantía de derechos fundamentales y tribunales independientes, puede hablarse de Estado de Derecho. Y lo contrario sería un Estado absoluto, un Estado meramente puro o un Estado de desecho. Así todo, dentro del marco del Estado de Derecho siempre hay una cierta elasticidad. Hay estados de derecho de mínimos o de máximos. Y por ello ha existido una lucha siempre del derecho o expansión del control judicial. El control y las garantías de los ciudadanos son insaciables para frenar sobre todo las prerrogativas ya anacrónicas. Como lo ha expresado el maestro Interría, es la lucha contra las unidades del poder. Y nos señalaba, una de las primeras vías fue el control de los reglamentos, el control del poder del Ejecutivo para dictar reglamentos, que se avanzó en la conquista, su control por los tribunales contencioso administrativo, incluso controlándolo por los actos de aplicación de los mismos, o el control indirecto de los reglamentos. El segundo frente fue luchar contra los actos políticos, en cuya virtud el Estado de Derecho ha ido recortando su ámbito del acto político, conduciéndolo a un ámbito totalmente restrictivo, tanto en cuanto a su procedencia, que se refiere genuinamente al Consejo de Ministros, órganos equivalentes de gobierno autonómicos, y además en unas materias muy selectivas y restrictivas. O la tercera conquista y frente ha sido el control de los actos discrecionales, partiendo del control por los principios generales del derecho, por el control del fin, los elementos reglados, la distinción entre concepto jurídico indeterminado y acto discrecional, y que ha permitido frenar ese poder expansivo de lo discrecional en manos de la administración. A ello se añadiría el control de la vía de hecho e inactividad, un auténtico hito en el control de la administración, ya que no solo se trata de controlar a la administración cuando dicta un acto administrativo, sino incluso cuando actúa haciendo lo que no debe o cuando no hace lo que debe. Esto es la vía de hecho o la inactividad. Y, cómo no, la grandísima conquista del Estado de Derecho, que es la posibilidad de tutela cautelar, esto es, de que intervengan los tribunales antes de resolver sobre la legalidad de una actuación y que puedan suspender la misma o adoptar medidas que impidan perjuicios derivados de su ejecutividad a terceros. Pero incluso el derecho administrativo ha ido mucho más allá de las fronteras tradicionales, porque incluso ha conquistado territorios constitucionales. Es decir, la teoría de las fuentes del derecho público, en buena medida, frente a los constitucionalistas, ha ido apropiando el derecho administrativo de su diseño. La organización territorial del Estado ha caído en manos del derecho administrativo. E incluso el hito del control de los órganos constitucionales corresponde al derecho administrativo cuando actúa en vertientes genuinamente administrativas, distintas de su función constitucional. Es decir, allí donde hay en su gestión de personal, patrimonio o contratación, podrá controlar la jurisdicción contencioso-administrativa sin invadir, lo lógico es, aquellas funciones constitucionales, y por tanto es normal que sea el Senado o el Congreso que sean controlados en su actuación respecto de su personal o su patrimonio por la jurisdicción contencioso-administrativa. Y asimismo, más allá de las fronteras, porque incluso la jurisdicción contencioso-administrativa y el derecho administrativo se va a ocupar de regular nada más ni nada menos que la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, del propio Estado que se equivoca, del propio Estado que incumple el derecho comunitario, del propio Estado que aprueba unas leyes que son declaradas ulteriormente inconstitucionales, en cuyo caso los platos rotos deberá pagarlo, y ello regulado por el derecho administrativo. Pero en esta expansión cabe preguntarse si no se estará avanzando en un terreno peligroso. Y es que acechan peligros en la espesura, porque a veces el Estado es como Gilbert, que se va viendo aprisionado por pequeños enanos. El tamaño no importa, a veces se dejan crecer, se dejan flancos abiertos y problemas. De un lado, la invasión del derecho comunitario, el principio de la primacía del derecho comunitario, comporta la inaplicación, incluso el desplazamiento o la invalidez de decisiones administrativas de todo rango, de manera que se produce un desplazamiento a veces sorpresivo a golpe de sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En segundo lugar, el derecho autonómico es expansivo, va avanzando, forzando los límites del Estatuto de Autonomía, y
se produce una quiebra o fractura a veces en instituciones esenciales que no siempre son resueltas con presteza por el Tribunal Constitucional y a veces ni siquiera se plantean en sede constitucional por pactos de orden político. En tercer lugar, se produce el fenómeno del legislador invasivo o agresivo. A veces el legislador es cómplice de decretos leyes del Ejecutivo y se limita automáticamente a convalidar y a digerir todo aquello que cocina el gobierno a golpe de decreto ley. A veces se dictan leyes de caso concreto para salvar la ejecución de sentencias condenatorias de la Administración, y en otras hay leyes que tejen y destejen la Administración, su configuración, que experimentan, ocasionando eso que llamaba el profesor Enterría la legislación desbocada y que desorienta a los operadores y hace una broma de la seguridad jurídica. Y cómo no, los terremotos, que a veces proceden de sentencias del Tribunal Constitucional, que dejan o tumban en cimientos y escombros el legado jurisprudencial de los tribunales contenciosos administrativos o de la doctrina o de la praxis administrativa. En esa situación el derecho administrativo muta, cambia, se metamorfosea, intenta sobrevivir y experimenta a veces ámbitos o iniciativas poco ortodoxas. Entre los fenómenos recientes se dio la huida de la rigidez, intenta librarse de las cadenas de la normativa y se busca hablar más que de gestores públicos, que de autómatas, funcionarios, autoridades, de la gerencia pública, de la gestión, del liderazgo, acogiendo inspiraciones o modelos típicamente mercantiles. En segundo lugar, se pretende huir, como digo, de esas cadenas del derecho administrativo y se crean organizaciones paralelas, organizaciones instrumentales bajo el manto de personas jurídicas separadas. Es el triste fenómeno de la huida del derecho administrativo, en cuya virtud se articulaban sociedades de capital público o fundaciones para huir de ese derecho administrativo y acogerse al más cómodo derecho privado. Asimismo, se producía la huida del derecho administrativo ordinario desde la propia administración. Así, por ejemplo, el ejemplo más clásico es que frente a un derecho administrativo común, la administración tributaria se ha dotado de su propio ropaje, procedimientos y garantías como una administración paralela y huye del derecho administrativo ordinario para crear un derecho administrativo del poder en estado puro. Asimismo, el derecho administrativo a veces ha renunciado a su propio territorio y se ha desarmado como consecuencia de las fuerzas de los vientos de la liberalización, del no intervencionismo, muchos de ellos de origen de la Unión Europea, y que determinan que existan menos autorizaciones, menos controles y más confianza en los ciudadanos, y más confianza en la gobernanza, y más confianza en el buen hacer de la administración y el buen hacer de los ciudadanos, evitando los métodos administrativos invasivos o agresivos del poder. Y cómo no, como consecuencia de ello, ya se abren las esperanzas hacia atajos o alternativas que eviten la judicialización, eviten el conflicto en sede judicial entre particulares y administración. Se inician los tribunales contractuales, los tribunales económico-administrativos, incluso se va abriendo paso la mediación administrativa, el arbitraje, para solucionar muchísimos conflictos que a veces hablando se puede solucionar lo que los papeles y los institutos jurídicos zanjan tarde y mal. Y como no, se alzan en paralelo, frente a una cierta desconfianza de la administración directa, las llamadas administraciones independientes que quieren asumir un papel arbitral. Se habla de telecomunicaciones, de la Agencia de Protección de Datos u otros organismos que pululan en nuestro ordenamiento y son como pequeños islotes. Lo cierto y bello es que se ha desplazado el eje del derecho administrativo, de esa palabra, derecho administrativo, con el acento en administrativo, hacia el derecho del ciudadano. Si miramos hacia atrás, observamos una evolución muy positiva. Hemos pasado de la figura del vasallo sometido al feudo, que no tenía ningún derecho, no tenía ninguna personalidad ni cara visible, hacia el súbdito que ya se ampara en los fueros, en una serie de reconocimientos o limitaciones que hacía el rey frente a lo que le exigía la nobleza o ante lo que le demandaban en las ciudades y la burguesía. Dando un salto en el tiempo, ya nos encontramos en el siglo XX con la figura del administrado, una persona cuyos intereses se gestionan y los hace la administración por cuenta de él. Y como no, ya con la Ley de Procedimiento Administrativo Común del año 1992 ya se habla del ciudadano, de una persona que es titular de derechos y deberes a la administración, ya en una situación de igualdad, e incluso el último hito vendría marcado por la Ley 39/2015, la de Procedimiento Administrativo Común, la cual habla ya de la persona. Y quizá estamos en los albores de poder hablar algún día
no de derecho administrativo, sino derecho del ciudadano. Muchas gracias.